este es nuestro video, el cual consta del caso del ex suboficial Campos Olave contra el ejército por haberlo expulsado por padecer de obesidad. Somos el grupo número 2, conformado por Guillermo Cejas, Jennifer Sandoval, Gonzalo Mamani, Felipe Fuentealba, Sofía Moya y Carla Monte. Y la presentadora yo, que soy Tania Nostroza. El caso de Leonel Fabián Campos Olave en contra del ejército chileno, que lo desvinculó de la institución por padecer de obesidad. El señor Leonel, suboficial del Ejército de Chile con funciones profesionales en la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar Austral de la ciudad de Punta Arenas, fue desvinculado el 4 de mayo de 2021 por el informe número 316, que dispone que está calificado como no apto para continuar el servicio de la institución por padecer de una enfermedad curable. Fue evaluado el mes de marzo de 2019 por la Comisión de Sanidad del Ejército, emitiéndose el informe número 317-2019 que establece los diagnósticos de meniscopatía derecha operada, condromalacia derecha y artrosis acromioclavicular y obesidad tipo 1. Se determina que se encontraba apto para continuar el servicio de la institución en condición de capacidad limitada temporal, bajo la condición de bajar 1 kilo por mes, siendo controlado por el oficial de sanidad de su unidad y reevaluado por la comisión al año siguiente de este informe. Fue notificado sobre este informe y determinaciones el 1 de octubre del 2019. El 9 de marzo de 2020 fue nuevamente evaluado, habiendo perdido un total de 9 kilos. El 18 de agosto de 2020, el recurrente fue notificado de un nuevo informe, el informe número 263-2020, con fecha de 9 de marzo de 2020. El cual se le declara como no apto para continuar el servicio de la institución por padecer de una enfermedad curable, presentando un estado de salud no compatible con la función militar a desempeñar, condición que le impide el ejercicio de su profesión militar. Se declara la oportunidad de interponer un recurso de reposición en contra del presidente de la comisión ya mencionada, teniendo un plazo de 5 días hábiles. En torno a esto, procede a evacuar directamente el 25 de agosto de 2020 el recurso de reposición al informe número 263-2020. La comisión antenombrada dicta un acto administrativo relacionado al recurso de reposición, el cual no se ha resuelto en el plazo que dicta la ley, transcurriendo más de 7 meses desde la presentación del recurso de protección desde su envío. Además, no se le permite ejercitar su legítimo derecho a defensa. Por la notificación no se le informa la forma en que se regula la ley 19.880, que es la ley de base de procedimientos administrativos, específicamente su artículo 41. Por lo cual no se justifica la declaración de no apto y no se ajustó al procedimiento establecido por la ley, quitándole la oportunidad de ejercer su derecho a defensa. En lo que respecta al debido proceso, se reconoce una vulneración basándose en la Constitución de la República en su artículo 19, numeral 3, inciso 5, ya que hubo una falta de coherencia entre ambos informes, falta de fundamentos médicos y no se le permitió al recurrente efectuar su legítimo derecho a defensa. También se declara la vulneración de la propiedad establecida en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución de la República, ya que la institución decidió privarlo de servicios fundados en su enfermedad. Respecto a los antecedentes anteriores, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas considera que no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario, pues el acuerdo de cese de funciones se ha dispuesto tras un procedimiento de lato conocimiento y conforme a los antecedentes expuestos en los informes. Además, que se tuvieron en consideración las especiales características de la labor que desempeña el recurrente. No se estima tampoco la vulneración de la garantía del artículo 19, numeral 3 de la Constitución, como tampoco el artículo 19, numeral 24, pues según el artículo 57 de la ley número 18.948, que es la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, el acto no es un retiro absoluto, pues persiste la posibilidad de solicitar un reintegro siempre y cuando se cumpla con condiciones de salud compatibles con el servicio. Por lo tanto, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por Leonel Fabián Campos Olave en contra de la Comisión de Sanidad del Ejército. Posteriormente, Leonel Campos Olave, a través de su representante Fernando Álvarez Fiedler, presenta un recurso de apelación en contra de la sentencia, fundado en que no se han contemplado circunstancias importantes del problema, por lo que la Corte no habría ponderado de manera correcta los puestos a su disposición. La Corte no se refirió al recurso de reposición interpuesto, ante el cual no hay reparo, lo que genera que el recurrente no pueda ejercer la defensa correcta contemplada dentro del debido proceso. Nunca se cuestiona las atribuciones de la Comisión de Salud del Ejército, ya que solo se le cuestiona una falta de información suficiente respecto del diagnóstico formado en el informe número 316-2021 del recurrente,
También se habla de una inconsistencia entre este y un informe anterior que considera apto recurrente, a pesar de tentar la misma condición que lo llevó a considerar no apto para el informe número 316-2020. Además que la falta de conocimiento que el señor Olave derivó que hayan transcurrido 5 meses del plazo de un año que afectaba para cumplir con lo acordado en el informe. Y por último, sigue sin resolverse el recurso de reposición interpuesto por el mismo, lo cual es una vulneración al derecho de bilateralidad de la audiencia y el debido proceso. A raíz de lo anterior, la Excelentísima Corte Suprema se pronuncia sobre la sentencia, declarando que no se puede desconocer que el informe que da la orden de bajar 12 kilos fue notificado de forma tardía y que a pesar de la baja de peso se le denomina no apto para continuar su servicio, lo que hace considerar que el acto impugnado es poco proporcional y carente de justificación, porque la institución actuó de manera arbitraria que atenta contra la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo 19, numeral 2 de la Constitución Política de la República. Por otro lado, respecto a la vulneración del artículo 19, numeral 24, no se considera que existe un derecho a propiedad sobre su puesto, ya que al ser una relación de índole profesional es posible darle fin en condiciones legítimas. Por lo anterior, se revoca la sentencia apelada y se acoge el recurso de protección presentado por el señor Leonel Fabián Campos Olave. Siguiendo con lo que dice mi compañero, es importante distinguir los organismos públicos partes del proceso y los actos administrativos evacuados por esto. En primer lugar, el recurrente es quien presenta el recurso de protección, persona a la cual se le vulnera su legítimo ejercicio del derecho. En nuestro caso, el recurrente es Leonel Fabián Campos Olave, quien presentó el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, debido a que se vulneró el derecho del debido proceso consagrado en el artículo 19, número 3, y el derecho de propiedad con relación a sus derechos incorporales del trabajo. En segundo lugar, el recurrido es quien cometió esta acción u omisión ilegal o arbitraria que perturba o amenaza el legítimo ejercicio de los derechos del recurrente. En este caso es el Ejército de Chile, específicamente contra el informe número 316-2021, efectuado por la Comisión de Sanidad del Ejército, en donde se califica al recurrente como no apto para continuar al servicio de la institución por padecer de una enfermedad curable, vulnerando sus derechos constitucionales. Por otro lado, aquí encontramos el Ejército de Chile, en donde se origina conforme a las primeras manifestaciones de un ejército permanente. Nace por cédula real el primer ejército en Chile. Sus funciones son contribuir la paz y su misión primordial es garantizar la soberanía. Las normas que los regulan se encuentran en el capítulo 11, denominadas Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, desde el artículo 101 al 105 de la Constitución. Por otro lado, está la Comisión de Sanidad, que consiste en informar la capacidad psicofísica del personal de la institución, pronunciándose respecto a la compatibilidad para continuar al servicio. En este caso, su misión se concreta en ser el órgano técnico encargado de calificar la suficiencia física y psicológica del personal, normas reguladas en el reglamento de la Comisión de Sanidad de la Armada, aprobado por Decreto Supremo número 422. Siguiendo de esto, la Corte de Apelaciones son tribunales ordinarios y colegiados pertenecientes al Poder Judicial que ejercen sus facultades dentro del territorio de la República, determinado por la ley que normalmente corresponde a una región o parte de ella. Aquí, el representante legal emite el recurso de protección en favor del recurrente, frente a la ilustre Corte de Apelaciones de Punta Arenas, quien tiene las facultades jurisdiccionales respecto al caso. Su función es recibir el caso en primera o segunda instancia, que aquí pasa a ser de primera instancia, determinando que el proceso está viciado. Y como último, la Corte Suprema de Justicia de Chile, el nacimiento de esta se sitúa en el año 1823, junto con la Constitución, en donde se crea la Suprema Corte de Justicia, el cual es el máximo orden jurisdiccional dentro de los tribunales que integran el Poder Judicial. Le corresponde a la Corte Suprema ejercer las facultades administrativas, disciplinarias y económicas que la ley le asigna. El acto administrativo que emite la Corte en el caso de Leonel es en contra del Ejército, en donde se dicta la revocación de la sentencia de apelación con fecha 2 de julio y se recoge el recurso alegado para la reevaluación física de Leonel. Respecto a la protección alegada, los informes evacuados y los fallos previos, Leonel Fabián Campos Olave
presenta un recurso de protección en primera instancia ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en el cual alega la vulneración de sus garantías constitucionales del 19 número 3 y 19 número 24. Dentro de sus alegaciones habla que el sujeto activo que efectuó la privación de los derechos fundamentales serían las autoridades institucionales de las Fuerzas Armadas, concretamente la Comisión de Sanidad del Ejército, las cuales han emitido el informe 316-2021, el cual presenta incoherencias en su tramitación, pues no señala cuáles serían los diagnósticos que fundamentan la decisión de calificarlo como no apto para continuar al servicio de la institución. Por lo tanto, su decisión es arbitraria. Además, el acto no se ajusta al procedimiento establecido por ley, por lo cual es ilegal. Respecto a la vulneración del artículo 19 número 3, se habla de que se le priva al recurrente de su derecho al debido proceso, ya que durante la tramitación del recurso existieron irregularidades, tales como que se presenta una incoherencia entre los mismos informes, ya que el primero se considera al recurrente como apto y en un segundo, posterior, se le considera como no apto a pesar de que denota las mismas patologías detectadas. En segundo lugar, respecto a una tardía notificación de uno de los informes, lo que le impide efectuar lo que se habla en el mismo. Y por último, que hasta la fecha la Comisión no se pronuncia sobre el recurso de reposición que interpuso el recurrente en debido tiempo. Respecto a la garantía del 1994, se alega y se cita jurisprudencia que habla que existe un derecho de propiedad que recae sobre el derecho incorporal sobre el empleo y todo su contenido jurídico y económico. Esto se va a ver amenazado al momento que la institución utiliza el recurso 316-2021 para apartar al recurrente de sus funciones por la causal de esta enfermedad injustificada. Por lo anterior, se solicita la nulidad de ambos actos administrativos efectuados por la Comisión, que se dicte un nuevo acto administrativo en conformidad a las normas legales y, por último, que se conceda orden de no innovar, suspendiendo los efectos del informe y su respectiva acta de notificación. A raíz de esto, la Dirección de Sanidad del Comando General del Personal del Ejército va a efectuar un informe sobre antecedentes de este recurso de protección, en el cual habla que el 18 de agosto del 2020 se le informa al recurrente de un nuevo informe, el cual declara que el imputado no va a contar con el estado de salud compatible a las funciones militares a desempeñar. Esto debido a que sus condiciones le van a impedir el ejercicio de la profesión militar. También se habla que las pruebas de suficiencia física señalan que la capacidad física es esencial para el ejercicio de la profesión militar. Y por último se cita el artículo 234 del decreto con fuerza de ley número 1 de 1997, el cual va a disponer que el examen físico y psíquico del personal son determinantes para medir la capacidad del personal para continuar al servicio de la institución, y esto será efectuado por la Comisión de Sanidad de cada institución. Por tanto, se va a concluir que la Comisión de Sanidad del Ejército va a hacer un estatuto exclusivo para realizar este análisis y tomar decisiones acerca de las condiciones médicas de los funcionarios. Además, su opinión cuenta como técnica y especializada. Por tanto, se le pide a la Corte y se le solicita que las peticiones solicitadas por el recurrente no se van a ajustar a actuaciones arbitrarias ni ilegales. Por tanto, van a cumplir con el requisito del artículo 20 de la Constitución de la República, ya que los actos administrativos son coherentes con el reglamento. Además, que el recurrente tuvo oportunidad de impugnar recursos por las vías idóneas, las cuales son las contenidas en la Ley 18.880 y 19.880 y 18.948. Sin embargo, hace caso omiso de esto y decide presentar un recurso de protección. Así se va a pedir que el recurso sea rechazado en todas sus partes por carecer absolutamente de todo fundamento fáctico y jurídico. A raíz de esto, la Corte de Apelaciones va a fallar en primera instancia y sentencia que, tomando en cuenta los antecedentes que ya advertimos, no se va a constatar la existencia de algún acto ilegal o arbitrario por parte del recurrido, es decir, de la Comisión de Sanidad del Ejército, puesto que su actuar ha sido conforme a la ley y se ha ejecutado un procedimiento de conocimiento conjunto con estos antecedentes encontrados en ambos informes efectuados, lo que habría constado como fundamento suficiente para tomar la decisión adoptada. Además, que esto se ve en base a las características de la labor que tiene que desempeñar el recurrente.
Por lo tanto, no se va a estimar vulnerada la garantía del artículo 19, número 3 de la Constitución. Respecto de la garantía del 19, número 24, se habla que respecto al artículo 19 de la ley 18.000, del artículo 57 de la ley 18.948, esta decisión no va a corresponder a un retiro absoluto de sus funciones, sino que se va a dar la posibilidad al recurrente de solicitar su reintegro, con la condición de cumplir con el requisito de salud compatible con sus funciones. Por tanto, se va a rechazar el recurso de protección interpuestos sin costas. Siguiendo con la presentación, ahora voy a hablar sobre el derecho de propiedad. El artículo 19, número 24, consagra el derecho de propiedad privada y establece la obligación del Estado de reconocerlo y protegerlo, y asegurar la propiedad en sus diversas especies, protegiéndola en todos tipos. Además, se amplía el concepto de propiedad establecido en el derecho privado, pues el artículo 19, número 4, inciso primero de la Constitución Política, dice: el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, lo que nos da el espectro al cual se remite el derecho de propiedad, mediante el cual vamos a entender que existen diversas especies de propiedad, y la extensión de esta garantía abarca tanto las cosas corporales como las incorporales. Con cosas incorporales tenemos el artículo 576 del Código Civil, que nos define que son derechos reales o personales, por lo que ejercer un derecho de propiedad sobre el artículo 583 del Código Civil sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, así el usufructuario tiene la propiedad de su usufructo. La Constitución no nos define la propiedad ni la forma de adquirirla. En el inciso segundo se remite a la ley que va a ser encargada de efectuar todo esto. Y respecto a esto, el artículo 582 del Código Civil nos va a definir qué es la propiedad. El dominio es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. De acá podemos señalar que el Código Civil utiliza como sinónimos los conceptos de propiedad y dominio. Sin embargo, esta definición es criticada y la doctrina entrega una más completa que dice: es el derecho que confiere el sujeto, el poder más amplio y perfecto sobre una cosa, otorga todas las facultades al titular sobre ese derecho. Los demás derechos reales solo entregan al titular alguna o algunas de las facultades que el derecho de dominio otorga. No hay otro derecho real que confiera a su titular las facultades tan generales y absolutas. La protección que entrega la Constitución es más amplia que los atributos clásicos que se le atribuyen. Uso, goce y disposición plantea que el atentado de cualquiera de ellos quebrantara el dominio. Asimismo, nuestra Carta Fundamental no solo se detiene aquí, sino también asegura el derecho a la propiedad en el artículo 19, número 23, donde se establece la aptitud de las personas para ser sujetas de derecho. Se reconoce constitucionalmente la capacidad de adquisición de derechos y obligaciones del sujeto, y dentro de los márgenes que el ordenamiento jurídico establece. Respecto a lo anterior, estos derechos no son ilimitados, la misma Constitución establece límites para el derecho a propiedad y a la propiedad, dentro de los cuales podemos nombrar el límite a la propiedad en un orden a su función social, estableciéndose que este solo se puede realizar a través de una ley. Esta función social se puede expresar en diferentes aspectos que la definen: intereses generales de la nación respecto a la seguridad nacional, o a la subsidiariedad pública, o a la conservación del patrimonio ambiental. Además, se incluyen ciertas clases de bienes al respecto de la derecho de propiedad, los que la naturaleza ha hecho común a todas las personas, aquellos que pertenecen a la nación, a todos y todo lo que la ley es clara. Además, una ley de quórum calificado puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio. En torno al límite de su función social se establece la expropiación como un acto administrativo en cuya virtud la administración hace suyo un determinado bien, pudiéndose solo realizar en virtud de una ley general o especial que lo autorice, ya que abarca tanto la totalidad de la propiedad o bien algunos de sus atributos o facultades esenciales. El legislador deberá calificar la procedencia o no de la expropiación, a lo cual se le reconoce un contenido democrático o mayoritario en la ley. Si no se efectúa de esta forma, nadie puede ser privado de su propiedad o parte de ella. Además, se establece que la expropiación tendrá un derecho a indemnización por el daño patrimonial causado, siendo este mediante un acuerdo o falta de este. En este último caso deberá ser pagada en dinero y al contado. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que está consagrado en el artículo 19,
número 3, inciso 5 de la Constitución Política de la República. Primeramente distinguiremos ambos conceptos, proceso y debido. Proceso, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un medio para asegurar en mayor medida posible la solución justa a una controversia. Y debido, la misma Corte ha sostenido que para que el proceso sea debido, debe contener las condiciones para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración jurisdiccional. El debido proceso es un derecho que toda persona tiene para exigir un proceso público y expedito, en el cual se conozcan todas las garantías procesales, desarrollando ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad. Estas son algunas de las garantías mínimas que el debido proceso tiene. 1. Derecho a ser oído en el juicio. 2. Derecho a tener una adecuada defensa. 3. Derecho a un procedimiento que contemple la existencia de una sentencia destinada a resolver el conflicto. 4. La bilateralidad de la audiencia. 5. El derecho a las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos que sea competente, independiente e imparcial. 6. Derecho a que se presuma la inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 7. El principio de aceleración procesal. 8. El derecho a recibir comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Por lo tanto, no hay debido proceso si el imputado no tiene la posibilidad de defenderse personalmente, cualquier sea la razón que se tenga para ello, o que no pueda escoger a sus abogados, también que le impida aportar las pruebas que estime necesarias o que no se notifique adecuadamente el porqué de la causa o hecho. En efecto, no se podrá hablar de un debido proceso si no se puede realizar alguna de estas acciones. Al ejército, la facultad que le da al ejército la disposición de instituciones administrativas en cuanto al retiro absoluto de integrantes del mismo. Recae en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, donde será entendido bajo el término de retiro absoluto aquellos oficiales que, y para objetivos de este caso, contrajeron enfermedades declaradas incurables o que estuviesen comprometidas como alguna de las inhabilidades señaladas dentro de esta misma ley. La forma de validar esta ley es que, según el ejército mismo, encuentra necesarias las filas que le representan satisfacer las misiones de cualquier especie, debiendo contar con integrantes que, con competencia evaluada, las aristas de estado físico se cumplan para las dispuestas por el órgano competente, la Comisión de Salud del Ejército. El Ejército de Chile ha establecido que su principal riqueza es la persona, el recurso humano, que sus deberes y derechos son de relevancia fundamental para los mandos de todos los niveles. La doctrina continúa con una pequeña adición en el libro La disciplina en el Ejército de Chile, una fortaleza institucional, por Sebastián Celis. Encontramos cierta referencia a la actualización moral de los estatutos regidores dentro del Ejército. Debido a la contienda que desde estos 15 años de Chile ha vivido para obtener mayor transparencia y una moral más actual en su actuar, entonces se dirige directamente a los poderes del Ejército en base a su administración. En el momento en que esta institución no cumpla con sus objetivos sobre los derechos y deberes de sus integrantes, entendemos un dejo, una forma de desligarse del movimiento actual que empala a Chile, donde la moral y la transparencia reinan. Si consideramos al Ejército como ellos mismos indican quiénes son, entendemos una organización con poderes bastante grandes en cuanto a la persona que las conforma, y mantenerlos con un sistema limpio y prolijo es lo esencial para mantener los objetivos, misión e imagen que contempla el Ejército. Entonces, un sistema donde se contraen vicios de manera administrativa no solo afecta al mismo, sino también a todas las entidades que dependen de él y que tocan de manera activa o pasiva el recurso humano. Como segunda institución del derecho administrativo nacional, encontramos el llamado recurso de reposición, el cual, según la ley número 19.880, busca sanear los vicios que puede existir en el proceso administrativo. En cuanto a la importancia para nosotros, hacemos referencia nuevamente a la moral y transparencia que contempla el Ejército como institución administrativa, donde por vicio del proceso y omisión de notificaciones, como lo sería no respetar el plazo dictado previamente sobre los meses necesarios para bajar el exceso de kilos, la falta de notificación de acuerdo con la fecha, el hecho de que se retrasara, entonces, en conformidad con la dictación de sentencia, se presenta un recurso de reposición, el cual es de gran importancia porque se puede interponer durante toda la tramitación para corregir vicios en que se puede incurrir en la dictación de autos o decretos.
y para eso se ocupa como argumento las faltas de conciencia al momento de tomar en cuenta las actuaciones que tuvieron como resultado transgredir los tiempos de plazos y los entendidos previos, además de la falta de notificaciones. Según el artículo 59, el recurso de reposición se interpondrá dentro de 5 días en el mismo órgano que dictó el acto impugnado. La ley número 19.880, artículo 15, explica que todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante el uso de recursos de reposición y jerárquico, aunque para efectos, en su proceso declarativo, el objetivo de la disputa está en pleno debate. Por lo tanto, el demandante y el demandado tienen pleno uso para ocupar los medios posibles para que se permita ejercer de forma efectiva sus derechos. Para poder concluir esta presentación, finalmente podemos decir que como grupo consideramos que la sentencia que efectuó su excelentísima Corte Suprema fue hecha de manera adecuada, porque ésta tomó todos los antecedentes con una muy buena precisión, haciendo que por fin se escuchara al señor Leonel, por lo que estamos totalmente de acuerdo con que se le revoque el rechazo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y se le reevalúen nuevamente las condiciones físicas, ahora de una forma eficaz. Debido a que, en primer lugar, el Ejército nunca se pronunció sobre el recurso de reposición presentado el 25 de agosto del 2020, que se interpuso en el plazo establecido, recurso que fue en contra del informe de su segunda reevaluación, el número 263 del 2020, en el que se le declaraba a don Leonel como no apto para continuar al servicio por padecer una enfermedad curable, presentando por tanto un estado de salud no compatible con las funciones militares a desempeñar, condiciones que le impiden el ejercicio de la profesión militar, haciendo que se quedara con la esperanza de que éste se le respondiera con su debido proceso. Por tanto, al momento de que el jefe de Administración y Logística del Campo Militar Austral lo volviera a notificar con el informe número 316 del 2021, que nuevamente se le declaraba como no apto para el servicio, se evidenciara expresamente una falta por parte del Ejército, ya que dio paso al informe sin responder antes del recurso de reposición, por consiguiente vulnerando en ese mismo acto administrativo la posibilidad de poder decir por qué no pudo bajar los 12 kilos solicitados y solo bajó 9 de ellos, por la razón de que su notificación llegó de forma tardía. En otras palabras, omitieron en ese acto el derecho de don Leonel a la legítima defensa y al ser oído, que es una garantía mínima para comenzar un debido proceso. En segundo lugar, consideramos que efectivamente no se realizó una buena justificación para calificarlo como no apto, porque si bien este padecía una enfermedad curable, como es la obesidad tipo 1, no se consideraron en el informe el factor del IMC, que se emplea para determinar si una persona padece sobrepeso. Por tanto, no se tiene en cuenta el porcentaje de grasa corporal del señor Leonel, por lo que no es fiable para diagnosticar la obesidad. Además, en dicho informe no se señala cuál o cuáles serían los diagnósticos distintos a los que él padecía desde un inicio. Por otra parte, no se toma en cuenta el factor hormonal, ya que él podría tener algún trastorno hormonal no diagnosticado, el cual podría provocar una subida en su peso y deterioro en su capacidad física si sube y baja de peso tan repentino. Reuniendo todos estos datos, nos parece poco pertinente y acertado centrarse únicamente en el peso del afectado, sin tener más consideraciones como las anteriores nombradas, lo que podríamos tomar y asumir como un proceso poco profesional y ético, que afecta la integridad del sujeto. Así pues, como el Ejército no tomó en cuenta el recurso en primera instancia, no tuvo conocimiento que se le informó de manera inadecuada que tuviera que bajar de peso. Al igual que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas no tomó en cuenta ninguno de estos factores y solo se centró en que el sujeto no cumple las condiciones y por tanto las actividades militares significarían un riesgo para su salud. A pesar de esto, el recurrente bajó 9 kilos en 5 meses, mostrando que puede cumplir de manera idónea lo solicitado por la Comisión de Sanidad, y en ninguna instancia se fijaron en esto. Solo se centraron en que este no bajó los 12 kilos y por tanto aún lo declaraban obeso, solo por no llegar a cumplir las condiciones requeridas.